Dios es santo, santo, santo. Pero nosotros somos pecadores, pecadores, recontra pecadores. Así que hay un gran contraste entre la santidad de Dios y la pecaminosidad humana en la visión de Isaías 6. Pero Dios no es solo santo. Es misericordioso, bondadoso y lleno de gracia para nosotros, para Isaías y para todo el mundo. Isaías cuenta que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, los marcos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El rey Usías, rey de Judá, el reino del sur, al cual se refiere Isaías, murió en el año 740 a.C. Después de un reinado que se prolongó durante más de 40 años y que marcó el final de una época de prosperidad y de seguridad en el país. Y fue ese momento, ese año, que Isaías tuvo la visión de Dios sentado en su trono, en su templo celestial. Vio una clase de ángeles llamada serafines. Son los ángeles que tienen 6 alas. Estaban volando alrededor del trono. Cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías estuvo en pie en la presencia del que es 3 veces santo: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Y a él le pasó lo mismo que a Moisés y a Gedeón. Porque Isaías también tuvo miedo. Porque sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. En la presencia del Santo de Israel se dio cuenta de cuán pecador era. Era impuro en un lugar que no era para los impuros. Era para los que tenían pureza perfecta. Imaginen ustedes, están en una fiesta de bodas, en un acto formal. Qué vergonzoso sería que se les caiga un tacho de pintura amarilla en la cabeza. Y encima sacan la foto después. O que se les caiga un delicioso plato de fideos de espagueti con toda esa salsa boloñesa sobre la camisa blanca con la corbata. Y la fiesta recién comienza. Y están lejos de casa. ¿Qué vergüenza sentirían? Muchísimo más avergonzado debe haber estado Isaías. Isaías cuenta que vio al Señor sentado no entre los querubines, sino entre los serafines. Ángeles de 6 alas, pero además que son ángeles incandescentes, o sea, flamígeros, o sea, que despiden llamas de fuego, arrojan fuego. Como dice en Hebreos 1:7 sobre estos ángeles, que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1:7. Así que los serafines, aun siendo santos y no pecadores, adoran a Dios con reverencia, con temblor, y por eso cubren su cuerpo por encima y por debajo con las alas, teniendo solamente un par para volar. Adoran a Dios con tanta reverencia que ni siquiera se animan a mirar a Dios. Los ángeles también cubrieron sus pies porque no querían que su andar y sus esfuerzos aparecieran en la presencia de Dios. Miren esto. Los serafines no se pueden jactar de su sabiduría y de estar cerca de Dios.
ocultan todo su ser. Así que, ¿qué tenemos nosotros entonces para estar orgullosos? Entonces nosotros, comparados con ellos, ¿qué somos? Gusanos. Trapo de inmundicia. Si ellos que son santos se cubren de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hay orgullo para presentar? ¿Hay jactancia para mostrar? ¿Hay obras para demostrar a Dios nuestra santidad? Ninguna, absolutamente nada. Y ellos están día y noche cantando: Santo, Santo, Santo. El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice en Apocalipsis 4:8. Lo que están haciendo ellos es una confesión de fe. Cantan el trisagio, el 3 veces santo, para indicar que la única santidad la tiene Dios, nadie más. Y que la única y verdadera adoración ante Dios es confesar la fe, pura y simplemente, como la tenemos en el credo apostólico o como entonamos en la liturgia de la Santa Cena, el Santo. La única gloria que tenemos es la palabra de Dios y la fe que Él nos da. El don de la fe nos habilita a estar en la presencia de Dios y también cantar como los serafines. Sin embargo, otros piensan que la verdadera adoración a sus dioses, a los dioses paganos, es prender sahumerios, es prender velas y tantas otras cosas. El Dios verdadero no necesita nada de eso. Solamente necesita que nosotros le rindamos verdadera confesión de fe y verdadera confesión de pecados también, como hizo Isaías. Los ángeles confiesan la fe verdadera y Isaías confiesa verdaderamente su pecado, incluso con exclamación: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él cuenta que dijo así: ¡ay de mí! Me quedé como muerto, en silencio. Isaías dice que fue completamente reducido a la nada. Él se sintió nada ante Dios. Nada. Solo silencio. ¿Qué habrá pensado el profeta antes de esa visión sobre sí mismo? Tal vez habrá pensado: yo pensaba que era santo. Pensaba que era una buena persona. Pensaba que podía enseñar correctamente, predicar correctamente. Y ahora se da cuenta, o me doy cuenta, que mis propios labios están manchados. No con pintura, no con comida, con el pecado, con el veneno mortal del pecado, en mis labios y en mi ser. Isaías se da cuenta de eso, lo siente y en su conciencia queda atormentado con temor de muerte. Y también habrá pensado que ya no es digno ni siquiera de enseñar de Dios o de hablar de Dios o de predicar su nombre. Él no dice que tiene las manos manchadas, dice que tiene los labios contaminados, la boca inmunda. Y no solo él, todo el pueblo de Israel, todos están manchados en sus labios con el pecado. La visión de Isaías es la dura advertencia contra nuestra jactancia y arrogancia. La jactancia de la iglesia, que a veces se cree justa y santa, no por lo que Dios hace, sino por sí misma, por sus méritos, por su trayectoria, por todo lo que enseñó y predicó a lo largo del tiempo. Es una advertencia durísima contra los pastores y predicadores que se creen porque han predicado tanto tiempo en tantos lugares, como que si eso los va a salvar. No es así.
Debemos confesar con Isaías que tanto yo como ustedes, la iglesia, todos estamos manchados en nuestros labios y corazones del pecado. Isaías se culpa a sí mismo, presenta cargos contra él mismo y contra todo el pueblo de Israel. Y de esta manera también denuncia a los santurrones, a los presumidos y a los pedantes. ¿Escucharon esa palabra? Pedantes. Los que se creen santos por sus propios méritos. La verdad, eso nadie lo quiere oír. Pero Isaías, en el templo de Dios, confiesa ante Dios su pecaminosidad. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al único Rey, Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ¿qué les parece? ¿Cuál fue el resultado de la confesión de pecados? Resultó en la salvación del profeta, para que él recibiera algo más excelente, la pureza de Cristo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios envía a uno de los serafines para que tome un carbón encendido del altar del incienso que estaba delante de Isaías. Estaba Isaías delante del altar del incienso. Delante del altar del incienso estaba la cortina que separaba el lugar santo, donde estaba Isaías, del lugar santísimo, santo de los santos. ¿Qué había ahí? El arca del pacto con los 10 mandamientos. Por esa razón sabemos quién era Isaías. Un sacerdote que estaba presentando el incienso sagrado en el templo de Dios. Y eso se hacía en 2 horas del día, a la mañana y a las 3 de la tarde, la misma hora que nuestro Señor murió por nosotros. Tal vez haya sido esa hora, no lo sé. Pero muestra la íntima conexión que hay entre la misericordia de Dios, la pasión de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Esta imagen reafirma la verdad de que el pueblo de Dios está en la presencia de Dios cuando lo adora, en su templo terrenal. Aquí estamos delante de Dios mismo, como Isaías. Pero Dios mismo al mismo tiempo no está confinado ni limitado a este templo. Por eso los serafines dicen: toda la tierra está llena de su gloria. Esto enseña, hermanos, también que cuando estamos en la presencia de Dios, aunque hoy seamos 5 acá, reunidos en el nombre de la Santa Trinidad, no somos 5, de ninguna manera. Cuando la palabra de Dios es rectamente leída, enseñada y predicada, y los sacramentos del Señor son dados al pueblo de Dios según su institución, no somos solo 5. Estamos juntos con los ángeles en el cielo. Los arcángeles también. Los serafines adoran con nosotros a Dios. Y no solamente los ángeles y arcángeles, sino toda la corte celestial. Estamos junto con los millares de santos creyentes que ya adoran a Dios en el cielo. Todos nosotros, la Iglesia Universal, en este momento, la Iglesia aquí en la tierra y la Iglesia triunfante del cielo, estamos juntos delante de la presencia de Dios, delante de su trono, con reverencia, con humildad y verdadera fe. Es por esa razón que este pasaje de Isaías enseña qué es el culto cristiano. Y sucede esto: cada vez que nos congregamos, el nombre de Dios es santificado, como ya lo venimos pidiendo en el Padre Nuestro. ¿Y cómo se hace santo el nombre de Dios entre nosotros? Que de por sí es santo. En el Catecismo dice:
Se santifica el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza. Y nosotros, como hijos de Dios, vivimos conforme a ella de una manera santa. Ayúdanos a esto, amado Padre Celestial. Pero el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. Líbranos de esto, amado Padre Celestial. El serafín, tocando con el carbón encendido sobre la boca de Isaías, le dijo: esto que tocó tu boca, tus labios, ha quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Y justamente de la misma manera como Isaías fue purificado cuando el carbón encendido tomado del altar, tocó sus labios, así Dios también te purificó en las aguas del bautismo, porque allí el Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, llegó hasta ti y te tocó para perdón de tus pecados. No era solo el agua, era la palabra con el agua la que te ha santificado. Palabra de vida con agua de vida. Por medio del sacramento del bautismo llegas a ser santo delante del Dios Santo. El que es 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora está con nosotros para siempre. Porque en el bautismo llegamos a ser suyos. Y como somos al mismo tiempo santos y pecadores, y lo sé bien, seguimos siendo acosados por otra Trinidad antitrinitaria. Seguimos siendo acosados por el diablo, el mundo y la propia carne. Y por esa razón, el Señor Jesús previó en amor otra manera de acercarse a ti. Instituyó la Santa Cena. El serafín enviado por Dios consuela a Isaías con la palabra del perdón y un signo visible que toca literalmente los labios. Un signo de redención. Así como el carbón encendido ya no es leña, ¿no es cierto? Así como el carbón encendido ya no es simple leña, de manera similar el pan y el vino en la Santa Cena, cuando son consagrados sobre el altar por el ministro, no es solo pan y vino. Es la comunión real con el cuerpo y la sangre de Cristo por ti, para tu perdón. Es por la pasión de Cristo, que fue sacrificado en el altar de la cruz, que nosotros somos perdonados y limpiados, para poder estar en la presencia de Dios todos los días en paz y santidad. Así que este pasaje de Isaías 6 también enseña lo que sucede en la Santa Cena. Es la comunión del cuerpo y sangre reales de Cristo. Y es Cristo el que toca nuestra boca y corazón para darnos gracia y perdón. Esto la mente no lo puede explicar, pero la fe lo puede confesar, como hace Isaías. Para terminar, Isaías dice algo más. Después oí la voz del Señor, una vez perdonado, que me decía a mí: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, heme aquí, envíame a mí, es también la palabra y la respuesta del corazón agradecido. Somos salvos y perdonados por la gracia de Dios, por la palabra del Evangelio, el sacramento del bautismo y la Santa Cena. Esta salvación le pertenece solo a Dios, pero Él la entrega, la Santísima Trinidad. Y nos mueve preguntándonos: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Como diciendo: ¿cómo se enterarán de mí? ¿Cómo sabrán de mí? Isaías, gracias a Dios, fíjense, no hizo como Moisés, que dijo: envía a otro porque soy tartamudo.
No hizo como Jonás, que cuando Dios lo mandó a Nínive tomó un barco para irse para el otro lado porque no quería saber nada. Movido con una fe valiente, dijo: estoy aquí, Señor, envíame a mí. Si ustedes siguen leyendo Isaías 6, los versículos 9 hasta el 13, el Señor le dirá: no será nada fácil, Isaías. Te enviaré a un pueblo rebelde y obstinado, pero debes ir a predicar a ellos, porque un remanente pequeño, fiel, quedará. Un remanente fiel permanecerá. Y a lo largo de la iglesia vemos esto, altibajos. Lo que sucedió sigue sucediendo y no es extraño lo que pasa hoy aquí. El Señor envía a Isaías con un mensaje de ley y de evangelio para toda la iglesia y para hoy también. Que en su mayor parte Israel se endureció y cuando llegó el Mesías prometido, lo rechazó. No hagamos así. A diferencia de Israel, ustedes vivan diariamente bajo el Evangelio. Confiesen sus pecados diariamente, reciban el perdón de Dios diariamente, y este Dios los animará, los fortalecerá, estará a su lado y los animará a confesar la fe trinitaria con alegría de corazón donde quiera que vayan. Que así sea. Amén.